Hola a todos, soy Roberto, una vez más, agradeciéndole por su tiempo y si se queda al final de este video, pues le aseguro que va a aprender algo nuevo y verá cómo el Señor le prenderá esa lucita en su mente y en su corazón para que le siga buscando y se convierta en un discípulo del Señor en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Bueno, vamos a la parte 3. Siempre en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Quiero leerles, comenzando del versículo 11, ¿verdad? Y nos vamos a quedar hasta el 14. Y dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿verdad? Hoy en día hay muchos falsos profetas. Como les decía yo el día de ayer, si usted es engañado va a ser por su propia falta de, de buscar la verdad. Por eso tiene la Biblia, consiga una Biblia y léala. Pídale al Señor que le dé sabiduría para entenderla y verá cómo Dios, de una manera sobrenatural, le va a dar esa sabiduría y ese entendimiento cuando usted lea la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está la maldad hoy en día? Los canales se deleitan y el rating, ¿verdad? Pura maldad, violencia, asesinatos. Todo eso lo vemos en nuestros canales, ¿verdad? Porque de eso alimentan a la gente. Y en vez de ser buenas noticias, son malas noticias que ponen a la gente más histérica, con más miedo. Pero la palabra de Dios es un libro de buenas noticias también. Claro que hay, como dice la palabra y lo que estamos leyendo, ¿verdad? Que va a haber un tiempo de juicio y nadie se va a salvar. Todos tenemos que dar cuenta delante de Dios en su momento. Y el versículo 14 dice, versículo 13, perdón: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjese bien, qué señal más poderosa. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Óigame, esta es una de las señales más claras que el Señor Jesús nos da en este pasaje de Mateo 24, tal como lo narra el evangelista. Será predicado a todas las naciones este evangelio, dice. Y luego dice, y agrega, y entonces vendrá el fin. O sea, si usted se da cuenta, con la tecnología que hoy tenemos, antes era bien difícil, hace, digamos, 20, 30 años, cuando no existían los medios sociales ni los teléfonos celulares. Las Biblias eran distribuidas a través de los misioneros y que todavía hoy en día trabajan en el campo misionero, personas que han sido llamadas para trabajar con ciertas culturas o pueblos, ¿verdad? A nivel mundial. Acá su servidor estuvo trabajando como misionero también en un país de Centroamérica y que fue de bendición durante 10 años, un periodo donde vimos la mano de Dios. Entonces, cuando Dios llama a una persona a servirle en las misiones, es un privilegio. Entonces, hoy en día, con los medios de comunicación que tenemos, pues, óigame, podemos tener acceso a las noticias que están pasando hoy en día.
Antes era bien difícil, se imagina un evento que estaba sucediendo, digamos, hace 500 años, ¿verdad? Tenían que mandar a un emisario para que anunciara y dar la noticia. Hoy en día no. Lo que está sucediendo en Rusia, acá lo estamos viendo en vivo. Entonces, se imagina con los satélites que tenemos, los teléfonos celulares, los televisores, o sea, los TVs, ¿verdad? Estamos prácticamente informados minuto a minuto, hora a hora, ¿verdad? Entonces, y aquí lo que hemos leído y está plasmado claramente, que una de las señales antes de la venida del Señor dice que este evangelio será predicado a todas las naciones, dice. Y luego vendrá el fin. Ahora, le pregunto, a nosotros nos llaman evangélicos. Se deriva la palabra evangelio, pero ¿qué es el evangelio? Le pregunto a usted. El evangelio simplemente son las buenas noticias de Dios para la raza humana. Las buenas noticias. ¿Le agrada a usted recibir buenas noticias? Claro, a todo mundo. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias de Dios? Permítame leerle según lo describe el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Eso es el evangelio, las buenas nuevas, buenas noticias de Dios. Y dice así, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Y dice así, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea que ya habían muerto. Y después dice, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como un abortivo, me apareció a mí. Ese es el evangelio, las buenas noticias de Dios. Y se lo vuelvo a repetir, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, las buenas noticias de Dios, que Cristo murió por sus pecados y por mis pecados, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. ¡Qué notición! ¡Qué noticia tan importante para la raza humana! Y muchos rechazan la buena voluntad y el buen amor de Dios para con usted. Ese es el evangelio. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con Dios a través de Jesucristo. Entonces, si usted va a los periódicos, ¿verdad?, tradicionales, usted va a la primera página de la portada, de seguro va a aparecer una mala noticia ahí, ¿verdad?, para llamarle la atención, ¿verdad? Dios nos ha dado sus buenas noticias, que hace 2000 años Jesús fue a la cruz por amor, por usted, por mí, fue crucificado, fue flageado, le pusieron una corona de espina en su rostro, y como dice el profeta Isaías,
su cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor, fue demolido prácticamente, irreconocible. Está esa profecía que se dio 500 años por medio de Isaías. Cómo iba a ser la muerte del Cordero de Dios, como lo presenta Isaías. Dice que era irreconocible. Irreconocible. Entonces, las buenas nuevas del Señor son esas. Las buenas noticias de Dios, que Cristo murió en la cruz del Calvario. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Esas son las buenas nuevas del Señor. No es a una religión que usted se va a meter, no. Y en Mateo 28, que también cuando el Señor antes de partir a los cielos les dijo a sus discípulos, que se le conoce como la Gran Comisión, y dice así, fíjese bien, la Gran Comisión que le dejó a los discípulos el Señor, y les dice, pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, se fueron a Galilea, porque acuérdense que ya Judas se había ahorcado, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Querido estimado, si usted no ha hecho la decisión por Jesús, tal vez por una mala experiencia que tuvo en cierta congregación o iglesia y se apartó, déjeme decirle esta noche, siga a Jesús, porque Él es el santo, Él es el perfecto, Él es nuestro modelo, Él es nuestro héroe. Y nos ha dado una gran comisión de predicar el Evangelio. Y por eso yo lo estoy haciendo, para que usted escuche y vuelva al Señor. Si usted no ha entregado su vida a Jesús, hágalo. Hable con el Señor, abra su corazón y dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ayúdame. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que tenga una nueva experiencia en este nuevo año del 2026. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Adiós.